Atentados simultáneos contra las Torres Gemelas en Nueva York, 11 de septiembre del 2012. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 fueron una serie de atentados terroristas suicidas cometidos aquel día en los Estados Unidos por miembros de la red yihadista Al-Qaeda mediante el secuestro del avión en línea para ser impactados contra varios objetivos, causando la muerte de cerca de 3.000 personas, produciendo más de 6.000 heridos, así como la destrucción del entorno del World Trade Center en Nueva York y graves daños en el Pentágono en el estado de Virginia, siendo el episodio que predecería en la guerra Afganistán y la adopción en el gobierno estadounidense y sus aliados de la política denominada guerra contra el terrorismo. Los atentados fueron atribuidos a 19 miembros de la red yihadista Al-Qaeda, uno divididos en 4 grupos de secuestradores, cada uno de ellos con un terrorista piloto que se encargaría de pilotear el avión una vez ya reducida la tripulación de la cabina. Los aviones de los vuelos 11 de American Airlines y 175 de los United Airlines fueron los primeros en ser secuestrados, siendo ambos estrellados contra las 2 torres gemelas del World Trade Center, el primero contra la torre norte y el segundo poco después contra la sur, provocando que ambos rascacielos se derrumbaran en las 2 horas siguientes. El tercer avión secuestrado pertenecía al vuelo 77 de American Airlines y fue empleado para ser impactado contra una de las flechadas del Pentágono en Virginia. El cuarto avión, perteneciente al vuelo 93 de United Airlines, no alcanzó ningún objetivo al resultar estrellado en campo abierto cerca de Shanksville, en Pensilvania, tras perder el control en cabina como consecuencia del enfrentamiento de los pasajeros y tripulantes en el comando terrorista. Tendría como eventual objetivo el copiloto de los Estados Unidos ubicado en la ciudad de Washington. Los atentados causaron más de 6.000 heridos, la muerte de 2.973 personas y la desaparición de otras 24.4, resultando muertos igualmente 19 terroristas. Los atentados fueron condenando inmediatamente como horrendos ataques terroristas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se caracteriza por el empleo de aviones comerciales como armamento, provocando una reacción de temor generalizado en todo el mundo y particularmente en los países occidentales que alteró desde entonces las políticas internacionales de seguridad aérea. El terremoto de Haití, el 12 de enero del 2010, fue registrado el martes 12 de enero del 2010 a las 16:53 horas, con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sistema se generó a las profundas de 15 kilómetros. También se registraron una serie de réplicas, siendo las más fuertes las de 5, 9, 5.5 y 5.1 grados. La NAO descartó el peligro de tsunamis en la zona, aunque horas después se reportó que un tsunami de mismas proporciones se registró y mató a 4 personas. Este terremoto ha sido el más fuerte registrado en la zona desde el acontecimiento en 1770. Es perceptible en países cercanos como Cuba, Jamaica y República Dominicana, donde provocó temor y evacuaciones preventivas. Los efectos causados por este país, el más pobre de América en este momento, fueron devastadores. Los cuerpos recuperados al 25 de enero superaban los 150.000, calculándose que el número de muertos excedía de los 200.000. Los datos definitivos de los afectados fueron dados a conocer el primer ministro Jean-Max Beliver en el primer aniversario del sismo, el 12 de enero del 2011, conociéndose que en el sismo fallecieron 316.000 personas.
350.000 más quedaron heridas y más de 1.5 millones de personas se quedaron sin hogar, con lo cual es ahora una de las catástrofes humanas más graves de la historia. Terremoto y tsunami de Japón el 11 de marzo del 2011. El terremoto y tsunami de Japón, denominado oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón como terremoto de la costa del Pacífico en la región Tokio en 2011, o Gran Terremoto de Japón Oriental el 11 de marzo, fue un terremoto de magnitud 0.1 que creó olas de maremotos de hasta 40.5 metros. El terremoto ocurrió a las 14:46 horas, el viernes 11 de marzo del 2011. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa Honshu, 130 kilómetros al este de Sendai, en la fractura de Miyagi, Japón. Duró aproximadamente 6 minutos. Siguió los sismos 8. El USGS explicó que el terremoto ocurrió a causa del desplazamiento en la proximidades en la zona de la inferse entre placas de subducción entre la placa de Pacífico y la placa norteamericana. En la latitud en la que ocurrió este terremoto, la placa del Pacífico se desplaza en dirección oeste con respecto a la placa norteamericana a una velocidad de 83 milímetros al año. La placa del Pacífico se mete debajo de Japón en la fosa de Japón y se hunde en dirección al oeste abajo de Asia. 2 días antes, este terremoto había sido precedido por 2 temblores importantes, pero la menor magnitud ocurrió el miércoles 8 de marzo del 2011. Llamamos globalización al proceso político, económico, social y ecológico que está teniendo lugar actualmente a nivel planetario, por lo cual cada vez existe una mayor interrelación económica entre unos lugares y otros, por alejados que estén, bajo el control de las grandes empresas multinacionales. Cada vez más ámbitos de la vida son regulados por el libre mercado. La ideología neoliberal se aplica en casi todos los países con cada vez más intensidad. Las megacorporaciones consiguen cada vez más poder a costa de los estados y los pueblos. El terrorismo es el uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o gobiernos utilizados por una amplia gama de organizaciones políticas en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas o no nacionalistas, de derecha como de izquierda, así como también por corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonistas, independentistas, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder. La unipolaridad se define como depresión unipolar o desorden unipolar, a veces simplemente llamado depresión, estado de tristeza intensa, melancolía o desesperación que ha avanzado al punto de ser quebrantada del funcionamiento social de un individuo y o de las actividades de su vida diaria. La revolución digital, también llamada la tercera revolución industrial, es el cambio de la tecnología analógica, mecánica y electrónica a la tecnología digital, que comenzó entre finales de la década de 1950 a finales de la década de 1970 con la adopción y la proliferación de las computadoras digitales y mantenimiento de registros digitales que sigue hasta nuestros días.